Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero explicarles y comentarles algo que ha estado en el ambiente durante este año electoral y que es el gobierno de Salvador Allende. Muchos lo reivindican, Jadwe y Boric dicen admirarlo, y es importante que la gente conozca lo que fue verdaderamente el gobierno de la Unidad Popular. Así que hoy día les voy a hacer una pequeña clase de historia sobre lo que fue este gobierno. Primero, bueno, como todos saben, el gobierno Salvador Allende asumió el 3 de noviembre de 1970. Por lo tanto, su primer año de gestión, en 1971, tenía una intencionalidad clara. La estrategia de la Unidad Popular era, primero, producir un gran despegue económico, una gran cantidad de bienestar y de riqueza en la población, para así obtener apoyo político, poder constituir una asamblea popular que sustituyera al Congreso y así dictar una constitución y una legislación que permitiera que la ideología de la izquierda quedara insertada dentro de la institucionalidad y por lo tanto se convirtiera Chile en un país realmente socialista. Esas eran las tres etapas. Por lo tanto, en 1971 tenemos la primera etapa, la fiesta. Aquí, ¿y por qué lo llamamos la fiesta? Porque el circulante, la moneda, aumentó en un 170%. Fue una cosa de imprimir billetes. ¿Para qué? Para producir un aumento de salarios que fue del 22%. El aumento del salario mínimo fue del 56%. Hay que colocarle más. El desempleo bajó del 5,7% a solo el 3,8%. ¿Y por qué? Porque también el gobierno ordenó a las oficinas públicas contratar a la mayor cantidad de gente que se pudiese. Y la inflación bajó de un 36% a un 22%. Es decir, aquí tenemos la fiesta perfecta. Producir y producir plata para aumentar los sueldos, para bajar el desempleo y además mantener controlada la inflación. O sea, perfecto o prácticamente perfecto. Además, ese mismo año se nacionalizó el cobre. También ese mismo año, con la reforma agraria, se expropiaron cerca de 2 millones de hectáreas y además se produjo la nacionalización de casi el 90% de la banca. Y además, el crecimiento del país, del PIB, fue de un 8%. La cifra más alta desde, 1950 aproximadamente. ¿Qué produjo esto? Por supuesto que en las elecciones municipales de 1971, el apoyo a la Unidad Popular llegara al 50,8%. Fíjense que Allende salió electo con el 36% aproximadamente. Es decir, durante el primer año se cumplieron todos los objetivos de la fiesta, que es, ¿no es cierto?, dar la sensación de vivir en un verdadero paraíso. Sin embargo, llegó el año 1972 y a la fiesta le siguió la resaca. Porque este sistema, en donde todo el mundo tiene recursos, en donde no hay desempleo, no hay inflación, se imprimen y se imprimen billetes, se nacionalizan elementos importantes de la economía, por supuesto que no puede subsistir. Y por lo tanto, a principios ya de 1972 se puso el desabastecimiento. Y el desabastecimiento, ¿por qué? Porque por supuesto
la gente tenía más capacidad para comprar, pero la cantidad de bienes que se producía era el mismo. Y además, aquí se me olvidó una cosa, había fijación de precios y por lo tanto se produjo todo un mercado negro porque era más atractivo, más rentable vender por fuera y obtener mejores precios. Entonces, este mundo ideal empezó a colapsar ya a principios de 1972 con el desabastecimiento de una producto de una política económica absolutamente irresponsable. Y este desabastecimiento implicó que ya en abril de 1972 se inauguraran las famosas JAP. ¿Qué eran las JAP? Eran la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, que estaba a nivel vecinal y que eran los encargados de darle a usted un vale con las cosas que podía consumir. Un vale por 3 kilos de pan, un vale por 2 kilos de arroz, etcétera. O sea, el racionamiento más absoluto y más indigno que hizo famosa la institución de las colas, porque había que hacer cola para obtener los vales de la JAP y además como escaseaban los bienes había que hacer cola para poder comprarlos. ¿Qué produjo esto entonces? Y además se expropiaron otras 3 millones de hectáreas. ¿Qué produjo esto? Lo que uno entiende, que tiene que producir un sistema así irresponsable. La inflación, que habíamos dicho había bajado al 22%, y aquí lo vamos a marcar, la inflación había 22%, ahora en el año 1972 fue del 260%. 260%. O sea, estamos multiplicando casi por 10 y más de 10 la inflación en un año. Las remuneraciones, que dijimos que habían sido el gran logro, ¿no es cierto?, que habían aumentado en un 22% durante 1971, con la depreciación del valor de la moneda bajaron en un 11,3%. O sea, esto de subirle los sueldos a la gente, una mera ilusión. Y además, el PIB, que habíamos dicho con gran orgullo que el año 71 había sido más el 8%, aquí fue menos el 0,1%. Por lo tanto, también tenemos aquí otra vuelta a la realidad. A lo cual se sumó la violencia política desatada. Por lo tanto, a los años de fiesta vino la resaca. Y después de la resaca vino 1973 con la destrucción de la democracia. Hay que pensar que aquí, ya para esta fecha, la inflación era del 605%. 605. Miren, del 22% de inflación a 260% de inflación a 605% de inflación. Los salarios volvieron a disminuir en menos 3,8%. Y el PIB bajó en menos 4,3%. Es decir, habíamos tenido un PIB de 8%, el 72 menos 0,1% y el 73 menos 4,3%. Es decir, vivíamos en la destrucción absoluta, además de todo lo que fue el desabastecimiento. Y la violencia política, porque hay que decir que esta violencia política para 1963 ya había causado más de 60 muertos. Cuando dicen que en el gobierno de la Unidad Popular no se violaron los derechos humanos, bueno, coménteselo a los familiares de estas 60 personas que murieron durante el gobierno de la Unidad Popular producto de la violencia política. Y eso al final produjo lo que todos conocemos y que lo vamos a explicar acá. Después de este caos institucional, esta violencia política desatada, este
descalabro económico que estaba afectando a las familias con el desabastecimiento, la inflación y la baja en el poder adquisitivo de los salarios reales, en 1973 se sucedieron una serie de hechos que es importante destacar. En abril, paro de los mineros. En mayo, la Corte Suprema le reclama al gobierno que no cumple con las resoluciones judiciales y está afectando gravemente al Estado de Derecho. En julio, paro de los camioneros. Además, en agosto, la Cámara de Diputados, o sea, el Congreso, declara que el gobierno de la Unidad Popular se ha convertido, está a punto de convertirse en un gobierno autoritario que ha destruido la democracia. Es decir, un reclamo generalizado, total y absoluto por parte de toda la ciudadanía. Y el 11 de septiembre, todos sabemos, golpe de Estado, fin de la democracia. Por lo tanto, si uno quisiera decir cuál fue el legado de Allende, el legado de Allende fue la destrucción de la democracia chilena en solo 3 años. Para tenerlo en cuenta y para que nadie le cuente cómo fue ese periodo de la Unidad Popular. Espero que les haya servido. Gracias.